Bienvenidos nuevamente a su clase virtual. Hoy día hablaremos sobre otro tema muy importante de que son los sinónimos. ¿Qué son los sinónimos? Los sinónimos son palabras con un significado similar o semejante y que un texto son intercambiables sin que se altere el sentido de este, o sea, del texto. No se va a alterar si nosotros usamos correctamente los sinónimos adecuados. Bien, por ejemplo, ahí vemos, empezó el año escolar. Lo vamos a decir la misma oración, pero con un sinónimo de empezó. Por ejemplo, comenzó el año escolar. Sabemos que empezó y comenzó son dos palabras que son sinónimos. Como podemos observar, no altera en nada la oración. Ejemplo, otro. María se enojó. Busquemos otro sinónimo de la palabra enojó. Se molestó, por ejemplo. Se enfadó. María se enfadó conmigo. Sabemos que enojo con enfadó, bien, son sinónimos y simplemente no alteró en nada nuestra oración. Esos son sinónimos con significado semejante o similar o igual. Pero hay que tener en cuenta que no todos los sinónimos ya van a cumplir este criterio de ser igual en todo. Primero tenemos los tipos sinónimos o clases de sinónimos, que son sinónimos totales, sinónimos parciales, sinónimos con diferencia de grado. Bien. Comenzamos con sinónimos totales. Vamos ahí, por ejemplo, los sinónimos totales son palabras que pueden ser intercambiadas en cualquier contexto, sin alterar el sentido de la palabra, pues poseen mismo significado. Quiere decir que los sinónimos que vamos a usar lo podemos usar en cualquier momento y en cualquier contexto donde nosotros nos encontremos y no va a alterar en ningún caso el significado. Por ejemplo, tenemos ahí burrito y jumento. Son dos palabras que son sinónimos y son sinónimos totales. Por ejemplo, ahí podemos decir, montado en mi burrito vine a la capital. O también podemos decir, montado en mi jumento vine a la capital. Bien, ahí podemos observar entonces que burrito y jumento se refieren al mismo animal y que en ese caso los dos van a ser sinónimos. No va a alterar en nada. Cuando alguien nos dice, montada en mi burrito vine a la capital, lo entendemos perfectamente. Y cuando alguien nos dice, montada en mi jumento vine a la capital, también comprendemos o entendemos de forma correcta. A eso se le llama sinónimos totales. Vamos con sinónimos parciales. Son palabras que pueden ser intercambiadas solo en algunos contextos. Quiere decir que no en todos los contextos van a ser sinónimos las palabras. ¿Son sinónimos en qué caso? Por ejemplo, coche, automóvil son sinónimos. Coche, automóvil son sinónimos. Vamos a ver en la primera oración. El doctor tiene un coche del año. Bien. O también podemos decir, el doctor tiene un automóvil del año. Los dos, coche y automóvil, en este caso, sí son sinónimos, porque se refiere al que vemos en la imagen, ¿no? Coche y automóvil son sinónimos. Pero ¿en qué caso no son sinónimos? Para ello vamos a usar las mismas palabras, coche y automóvil. Son parciales estas palabras. ¿Bien? Porque no podemos usar en todos los contextos. Por ejemplo, ahí le decimos, la encomienda irá en el segundo coche del tren. ¿A qué se refiere el coche del tren? En la imagen que ven, el vagón que decía antiguamente. Bien, la encomienda irá en el segundo coche del tren. Pero no podemos decir, la encomienda irá en el segundo automóvil del tren. Es imposible esa oración. Esa palabra no va en esa oración, la palabra automóvil.
No podemos decir la encomienda irá en el segundo automóvil del tren. Es algo ilógico. Por lo tanto, esas horas coche y automóvil no son sinónimos en ese caso. Son sinónimos parciales, porque no pueden ser sinónimos en todos los contextos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es simplemente tacharlo porque esa oración simplemente no tiene sentido. Vamos con sinónimos con diferencia de grado. Son palabras que tienen significados semejantes, pero con diferencia de intensidad. Por ejemplo, ahí podemos poner sonrisa, risa, carcajada. Sonrisa, risa, carcajada son de algún modo sinónimos, pero con grado de diferencia. Porque si llevamos a la oración, podemos decir tiene una bonita sonrisa y sabemos que la sonrisa simplemente es, ¿no? Sonreír, hacer las muecas lo mínimo posible, así como pueden observar en la imagen. Mientras que cuando decimos tiene una bonita risa, ya es un poco más intenso, tiende a abrir un poco más la boca, ¿bien? Y otro que vendrá a ser tiene una bonita carcajada, ¿no? Ahí podemos ver, entonces ya es más intenso. Entonces, sonrisa, risa y carcajada son sinónimos, pero con diferencia de grado. Hasta acá el tema de hoy día, que son los sinónimos. Así que cuídense hasta la próxima.